traslado. Y días después la devuelven al juzgado de donde vino inicialmente. El tema de fondos, queridos colegas, es que no hay ningún caso de corrupción. Fui 8 años alcalde del distrito de Puente Piedra y el motivo que hoy traen no es por ningún acto de corrupción, es simplemente por unas pintas que se hicieron. El jurado, mediante una resolución, obligó que se borre, la municipalidad lo borró, se archivó el caso, pero sin embargo, este fiscal y esta jueza en conjunto siguen insistiendo en perjudicar a nivel personal porque viene de conflictos anteriores. Tanto el fiscal como la jueza, cuando fue juez de paz, eran parte del CODISEC de la Municipalidad de Puente Piedra. Y como alcalde en su momento, yo, con todo el deber y con el pedido de la población, insistimos mucho que la jueza y el fiscal cumplan su labor para el combate de la delincuencia. Y esa insistencia parece que no les gustó en su momento, y hoy que les toca ser juez provincial y fiscal titular, tienen una antipatía, una animalversión y terminan perjudicando y llevando este tipo de pedidos que para cualquier persona podría entenderse como que hubiera hecho yo algo indebido en el tiempo que fui alcalde, cosa que está totalmente con la realidad. Eso es lo que yo deseaba explicarles, queridos colegas, para que conozcan que esto es un tema que no tiene ningún sentido porque no existió ningún tipo de delito como se señala en el pedido de levantamiento de inmunidad. Muchas gracias, presidente. Concluida la sustentación y la exposición realizada por el congresista Espinosa Rosales, se da inicio al debate. Tiene la palabra el congresista Becerril. Sí. Presidente, si me permite pasar un pequeño vídeo. Faciliten la proyección. Tres a cuatro denuncias en la fiscalía, todas referidas. ¿3 a 4? Sí, es que no recuerdo exactamente si son 3 o 4, no, pero son todas referidas en el tiempo que fui alcalde de Puente Piedra. No tengo ningún hasta otro donde su proceso. memoria no alcanza, son 3 o 4. Sí, recordarás que son procesos pues diversos y no encuentro con precisión la cantidad, pero son todas denuncias en el tiempo que he sido alcalde de Puente Piedra, ¿no? Congresista Renan Espinosa, nosotros nos hemos tomado el trabajo de pedirle al Ministerio Público, a la sección de consultas, ¿cuántas denuncias tiene usted? Y aquí está el resultado de la búsqueda. No son 3 o 4, son 90. Sí, Peto, ahí hay que aclarar algo. 90 denuncias, entre las cuales hay 5 por homicidio, 1 por homicidio bajo moción violenta, 1 por tráfico de menores y como 10 por robo agravado. Beto, como una persona que tiene 90 denuncias, 90. Hay que aclarar acá. Aquí está. Esto se aclara. Estos son todas sus denuncias, señor Espinosa. 90 denuncias en el Ministerio Público. Beto, acá lo que tú ¿Es usted el abogado de Toledo con 90 denuncias? Beto, 3 a 4 denuncias en la fiscalía. Gracias, presidente. Estamos, colegas, ante un hecho donde la Corte Suprema de Justicia solicita el levantamiento de la inmunidad parlamentaria a este Congreso del parlamentario Renan Espinosa. También había que aclarar que en la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, 2 congresistas del partido de gobierno Gana Perú y un congresista de Perú Posible fueron aquellos que votaron en contra de este levantamiento de esta inmunidad. Creemos, presidente, creemos, colegas, que este Congreso no puede avalar la impunidad que existe, la impunidad que pretenden y pretendieron hacer en esta comisión. Creemos que la responsabilidad de este Congreso es que tenemos que demostrar que trabajamos con transparencia. Tenemos que demostrar que nos olvidamos del blindaje. Tenemos, en suma, que nuestra imagen sea revalorada
Para eso tenemos que permitir, en este caso, que el Poder Judicial haga el trabajo que le corresponde. Si no tenemos nada que ocultar, ¿por qué negarnos a ese levantamiento de esa inmunidad parlamentaria? ¿Por qué escondernos, escudarnos en esa inmunidad para no contestar al Poder Judicial? Permítame, colegas, acá tenemos, por ejemplo, de las 90 denuncias que hay, tenemos acá 27 denuncias. Por ejemplo, estamos hablando de apropiación ilícita en el juzgado de Puente Piedra, abuso de autoridad y daño en el juzgado también de Puente Piedra, usurpación, tenemos homicidio culposo en el juzgado penal transitorio, retardo injustificado de pago, usurpación, abuso de autoridad. Si quisiéramos poner en una sábana las 90 denuncias, no alcanzaría, colegas. Creo que es nuestra responsabilidad dejar que los diferentes poderes del Estado hagan su trabajo. No podemos permitir avalar este... Concédase tiempo adicional. Creo que bastante daño nos hemos hecho y hemos hecho este Parlamento blindando hechos de este tipo. Si hablamos que queremos mejorar la imagen de este Congreso, no lo vamos a lograr visitando los medios y conversando con los directores de los periódicos. Vamos a lograrlo si actuamos con coherencia y actuamos con transparencia. Creo que hoy día es un momento muy importante para dar muestras a la población que queremos cambiar esta imagen y que vamos a actuar con transparencia. Así como colegas mujeres de la bancada en su momento solas pidieron el levantamiento de su inmunidad, esperamos que hoy día no haya ese blindaje que todos despreciamos y que la población del Perú también desprecia, presidente. Gracias. Gracias. Tiene la palabra la congresista Marisol Pérez Tello. Muchas gracias, presidente. Yo quisiera plantear el análisis que pongo en consideración del Pleno desde dos aspectos. El primero, desde la perspectiva de la inmunidad como tal, independientemente del levantamiento expreso de la inmunidad del señor Renan, al que me voy a referir en un segundo aspecto. Y en un segundo aspecto de las consideraciones que se han tomado en cuenta para la elaboración del dictamen que se nos trae para votación. Sobre el primer tema, presidente, el concepto o la institución de la inmunidad tiene un rol concreto y se genera con el objetivo no de proteger a un parlamentario como tal, no es la impunidad del parlamentario, es la inmunidad del Parlamento, que se protege para que no pueda haber injerencia política que de alguna manera genere distorsión en los votos o manejo de los votos por amenazas o un manejo paralelo del Poder Judicial. No se utiliza para proteger a un congresista o dos o tres o 130 de investigaciones penales legítimas de las cuales nadie está libre y vamos a presumir inocencia. Pero la inocencia, así como debe ser acreditada por el Poder Judicial, sí genera impunidad cuando el Congreso, utilizando una institución que está generada para protegerlo, lo que hace es utilizarla para blindarlo. Eso daña a la institución, presidente, daña al Congreso de la República en todos los casos en los cuales nosotros los congresistas, por razón de nuestra función previa, yo porque fui notaria, el congresista porque fue alcalde, o en general quien ha desempeñado algún tipo de función pública no está libre de una denuncia. Pero lo que tú no puedes hacer es utilizar el Congreso para pretender que esas denuncias se archiven con el transcurso del tiempo o se genere no inmunidad, sino impunidad, porque eso afecta a la institución que representamos y que tiene además un referente en la sociedad que debiera de generar en nosotros una conducta distinta, gestos políticos diferentes, que hagan que se recupere la confianza que una institución como esta requiere, presidente. Han renunciado 2 personas de la Comisión de Inmunidad. ¿Por qué? ¿Se han preguntado por qué? ¿Por qué el congresista Javier Bedoya, que es de altísima responsabilidad, y el congresista Aguinaga no participan?
Porque lamentablemente, según el dicho de los propios congresistas, hay votos que determinan una decisión previamente tomada. Yo no voy a valorar eso y entiendo que es necesario que esta comisión evalúe el caso por caso. Pero solamente puede pronunciarse cuando está acreditado que el móvil del proceso penal tiene naturaleza política. Así que el enfoque del análisis que tiene que hacer la comisión es ese, determinar si el móvil tiene naturaleza política. Hecha esta primera salvedad y ratificando que la conducta que debiéramos tener todos los congresistas y que entiendo que muchos han tenido y por eso los felicito, es decir, por favor investíguenme, porque yo solamente voy a poder acreditar mi inocencia no cuando prescriba un delito, no cuando me blinden, sino cuando lo pruebe. Y un funcionario público y nosotros muchísimo más estamos sujetos a un mayor escrutinio público. Concédase tiempo adicional. Utilizar este tipo de instituciones, presidente, para evitar una investigación que pruebe nuestra inocencia, termina culpándonos a todos y de ninguna manera nuestra bancada va a ser parte de eso que para nosotros daña no solamente al congresista Renán Espinosa, sino a la institución que representamos y que pretendemos honrar con nuestra conducta, presidente. Pero por otro lado, ya en la perspectiva del análisis del caso del señor Renán Espinosa, que espero que acredite su inocencia en un proceso y no protegido por votos que se requieren y que se suman mutuamente, no solo para cosas buenas, sino también para blindajes ciegos que nos perjudican como institución, hay argumentos en el fondo, presidente, que no se refieren a lo que dice la norma. Por ejemplo, presidente, en la parte final, en la página 10, señala, refiriéndose a una conducta de la jueza, se aprecia una flagrante vulneración al debido proceso por parte de la magistrada en perjuicio del congresista Renán. Eso es valoración del tema y no puede hacerse. ¿Dónde está el contenido político? Es decir, esta jueza ha cometido una flagrante vulneración al debido proceso por una motivación política. Para concluir, congresista. Concluir, presidente. ¿Cuál ha sido la motivación política? Salvo el dicho de la persona cuyo levantamiento de inmunidad se está solicitando, salvo su dicho, no hay una sola prueba, un solo análisis en el expediente que pruebe que hay aquí, que hay detrás, por ejemplo, un contrincante político. Dicen para defender o para contraargumentar lo siguiente, se trata de pintas, esto es por pintas. A ver un momentito, esto no es por pintas, esto es por resistencia a la autoridad. Y que una autoridad se resista a la autoridad es gravísimo, presidente. Si eso solo no amerita para el señor Renán que él pida su levantamiento de inmunidad por dignidad, para probar que es inocente, para salvaguardar su honor, no importa de qué se trata en los otros 90 o 100 casos, presidente. Yo no necesito más razones para votar en contra. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Alejandro Aguinar. Gracias, presidente. Es cierto lo que señala la congresista Pérez Tello. Con el congresista Bedoya, miembro de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad, hemos valorado la situación de los casos que se han evaluado y que comprometen seriamente al Congreso como institución, porque estaban sustentados, algunos en flagrante delito, podría decir, electoral, y que señalaba un mal ejemplo a futuras elecciones. Y en este caso, siendo el Congreso constitucionalmente el primer poder del Estado, en consecuencia nosotros los congresistas somos los pilares sobre los cuales se tiene que sostener el prestigio de la institución. Y cuando se solicita un levantamiento de inmunidad, no se está tocando el tema en cuanto a la profundidad o no de los delitos, simplemente es para el proceso. Y cuando escucho en la defensa de que aparentemente no hay nada, cuánto mejor, porque no terminamos de ser congresistas, tenemos inmunidad 30 días más y luego van a ser procesados. Pero la imagen que se da sobre el Congreso es tremendamente nefasta. Nosotros hemos tenido 2 congresistas
que de motu propio pidieron el levantamiento de su inmunidad y acuden a un proceso. Los congresistas tenemos la obligación ineludible de cuidar el prestigio, no solamente en beneficio propio, sino como ejemplo para toda la ciudadanía. No se hace la valoración de fondo, como le digo, en cuanto a la solicitud de levantamiento de inmunidad, se hace la solicitud para llevar a un proceso. En esta coyuntura grave que vive el país, como es la situación de la inseguridad ciudadana, es conveniente, presidente, que pensemos seriamente en desarrollar acciones y actitudes que reflejen en la ciudadanía que este Congreso, el Congreso de la República, el primer poder del Estado, respeta moral, legal e institucionalmente a todos los otros poderes e instituciones representativas de nuestro sistema. Si nosotros como congresistas nos rehusamos a comparecer ante los órganos encargados de administrar justicia, buscando una serie de artificios. Conceda ese tiempo adicional. Buscando una serie de artificios ilegales, lo único que estamos generando y profundizando y ahondando el rechazo ciudadano hacia la institución. La inmunidad parlamentaria es la inmunidad a la institución. Por eso es que los congresos del mundo la preservan. Pero cuando hay casos singulares donde se solicita, como en estos o como en los anteriores, es para un proceso. Y si quien se defiende señala razones o esgrime razones que no convalidan un delito, qué mejor situación para ir a un proceso. Conocemos bastante de los procesos. Aquí no hay ni persecución política, ni causas raciales, ni ningún otro tipo. Es más, se señala a la jueza cuando es otro juez el que ha pedido el levantamiento de inmunidad. Y al final de cuentas es la Corte Suprema. Por eso, presidente, no mancillemos más la situación del Congreso. No profundicemos más el rechazo ciudadano. Respetemos las instituciones. Somos el primer poder del Estado y por lo tanto, como actores principales. Para concluir, tiempo adicional. Como miembros del primer poder del Estado, respetemos las normas y las leyes. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el señor congresista Pedro Espadaro. Gracias, presidente. Presidente, el día de hoy, qué curioso, en la página número 8 del diario Perú 21, aparece una foto del señor presidente del Congreso y de usted, presidente, encargado en este momento, como miembro de la Junta Directiva de este Parlamento, con el titular siguiente: buscarán revertir el descrédito del Congreso. Y esto, presidente, nos trae a colación el tema que estamos tocando en este mismo instante. Y es que, presidente, la mejor forma de levantar la imagen de este alicaído Parlamento ante la ciudadanía es justamente demostrar que aquí nadie tiene corona, presidente, y que no protegemos ninguna investigación. Y que hoy debemos empezar, presidente, a levantar la imagen de este Parlamento, demostrando que estamos a la altura del cargo que el pueblo peruano nos otorgó. Si el señor Espinosa, como lo ha manifestado, es inocente, él debe ser el primero, señor presidente, en solicitar el levantamiento de su inmunidad parlamentaria para que sea investigado por el Poder Judicial, señor presidente, y se desarrollen con absoluta independencia, sin la presión y, por supuesto, sin el proteccionismo del Congreso de la República. Por la salud, señor presidente, de este Congreso, el señor Espinosa, que por supuesto confiamos en que pueda ser inocente, debe responder ante la justicia. Y si no es culpable, presidente, que la justicia lo absuelva, pero que sea la justicia peruana, el Poder Judicial y no este Parlamento. Por tanto, presidente, no se puede blindar a nadie, no tenemos nada personal contra el parlamentario, pero creemos
que esto no le va a hacer nada bien, este dictamen de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria no le va a hacer absolutamente nada bien, presidente, al Parlamento. Por tanto, presidente, solicitamos que no sea aprobado este dictamen y que, por supuesto, el señor de mutuo propio pueda pedir su levantamiento de inmunidad parlamentaria. Reitero, presidente, para que los buenos oficios del señor presidente y de ustedes como la mesa directiva no caigan en saco roto y solamente en noticias para los periódicos del día de hoy. Gracias, presidente. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el congresista Velázquez Quesquén. Presidente, yo creo que la presunción de inocencia alcanza a toda persona humana al margen de su condición económica, de su condición social, racial o política. Nadie, sino el Poder Judicial es el único que puede declarar la responsabilidad de una persona. Yo conozco poco al congresista Renán Espinosa y creo que en tanto no me demuestren lo contrario es una persona inocente. Yo no voy a votar a favor de lo que hoy día pretenden hacer, de seguir sumergiendo al Parlamento Nacional en el más grande descrédito, convirtiendo la Comisión de Inmunidad Parlamentaria en la Comisión de Impunidad de mis aliados. Es una vergüenza lo que se pretende hacer a través de este informe. Y lo voy a explicar, presidenta, sin lo repito, yo no conozco al congresista Renán Espinosa como persona, pero creo en su inocencia. Yo he visto testimonios ejemplares en este Congreso, como la congresista López, por ejemplo, que se allanó al levantamiento de su inmunidad. Otro congresista también lo hizo. Pero lo que se pretende ahora es aplicar la suma de números de votos para tener una victoria pírrica, porque mañana en la calle la gente va a rechazar, no al presidente de la comisión, que ha traído un informe sin ningún sustento, a querer convencernos de que hay que rechazar este levantamiento de inmunidad parlamentaria. Hay dos tipos, hay dos formas de inmunidad, la inmunidad de proceso y la inmunidad de arresto. Aquí se trata de una autorización que el Poder Judicial, a través de la Corte Suprema, de 3 magistrados cuya idoneidad, imparcialidad está fuera de juicio, del doctor Duberlí Rodríguez Tineo, del doctor José Prado Saldarriaga, del doctor Carlos Cornejo. ¿Ustedes creen que ellos no han evaluado el expediente que solicita el levantamiento de la inmunidad? Claro que lo han evaluado. Los que no han evaluado y los que han optado con estricta motivación política son los miembros que han votado a favor de este mamotreto, que no le puedo llamar de ninguna manera un dictamen. Porque el inciso 2 del artículo 16 del reglamento es claro. Lo que tiene que hacer la Comisión de Levantamiento de Inmunidad es única y exclusivamente ver si en el proceso hay motivación política. Motivación política. Que me demuestre el presidente de la comisión, que es abogado, creo yo, dónde ha visto, en qué parte del mundo el levantamiento de inmunidad parlamentaria se puede utilizar como una instancia de revisión. ¿De cuándo acá una comisión de levantamiento de inmunidad actúa como una especie de un órgano de control de la legalidad, de la constitucionalidad de los procesos que se instauran en el Ministerio Público con el Poder Judicial? ¿De cuándo acá? ¿De cuándo acá? Y quiero decir algo gravísimo, señor, grave. Concluya, congresista. Presidenta, permítame mis 5 minutos que establece el reglamento. Me pido la interrupción al congresista Iberico. Congresista Iberico. Muy brevemente, se ha aludido el esfuerzo que está haciendo, queridos colegas, la mesa directiva en visitar a los directores y periodistas de los diferentes medios de comunicación, llevando el compromiso que estoy seguro todos asumimos de recuperar, fortalecer la confianza de la ciudadanía en esta representación parlamentaria. Y yo creo que lo que estamos haciendo ante la prensa no tiene que quedar como un tema de buenos modales o de buenas formas. Yo espero que en casos como este, el Congreso en su conjunto sepa también responder a esa expectativa que no es del periodismo, es de la ciudadanía a través del periodismo. Por eso invoco al propio colega Renán Espinosa que él mismo asuma la responsabilidad personal, pensando en el país, pensando en el Parlamento, de allanarse
a la investigación o al proceso judicial, porque eso no es un tema personal solamente del congresista Renán, es un tema del principio por el cual la inmunidad parlamentaria tiene que preservarse como una figura que proteja la investidura del parlamentario de cualquier exceso judicial, pero que tenga motivaciones de carácter político. Continúe, congresista Velázquez. Explicar mi argumento. No puede venir a decir, ya terminó su tiempo y dejarnos sin dar nuestro argumento. Lo único que tenía que hacer la Comisión de Levantamiento de Inmunidad es verificar si en el proceso había motivación política. Tanto ha sido el desconocimiento de los miembros que han votado a favor de esto, que ni siquiera han leído el expediente, que la juez que supuestamente ha violado el debido proceso no es la que apertura el proceso de instrucción. Ellos lo rechazan. Quien dispone el que se aperture el proceso de instrucción es la sala, el colegiado. Es el que ordena que el juez abra instrucción. El juez lo que tiene que hacer es cumplir con ese mandato. Entonces, aquí estamos ante un levantamiento de inmunidad de proceso por un delito cometido en febrero del 2010. Yo creo en la inocencia del congresista Renán Espinosa hasta que no me demuestren lo contrario, por pegar propaganda indebidamente. ¿Qué sé yo? Él, con mayor razón, podría decir, déjeme para yo demostrar en el Poder Judicial que soy inocente de esos cargos. Pero que el Parlamento, colegiadamente, institucionalmente actúe para cerrar el paso a la justicia, no nos podemos convertir en tribunal constitucional. Esto no puede ser, la Comisión de Inmunidad Parlamentaria no puede ser un organismo de control. Esto sí es constitucional, esto es legal y esto no. No, señor. El reglamento es muy claro. El reglamento establece que lo que tiene que hacer la Comisión de Inmunidad es verificar si hay motivación política. Pero además, fíjese lo que dice el reglamento con relación a la inmunidad. La inmunidad parlamentaria no protege a los congresistas contra las acciones de naturaleza diferente a la penal que se ejerzan en su contra, ni respecto de los procesos penales iniciados ante la autoridad judicial competente con anterioridad a su elección, lo que no paralizan ni suspenden los procesos. ¿Cuándo se realizó el hecho que motiva el proceso? En febrero del 2010. Creo yo, presidenta, colegas congresistas, hay que reflexionar, está de por medio el Parlamento. Aquí no hay que al colega se le va a levantar la inmunidad y lo van a detener y lo van a condenar. Para concluir, congresista Velázquez. Señor presidente, es una autorización para continuar con un proceso de un hecho que se inició la investigación antes de ser parlamentario. Repito, yo no pongo en cuestión la conducta del congresista Renán Espinosa. Lo que sí cuestiono gravemente, señor presidente, es que hoy día se ha sentado la partida de función. Si esto se aprueba, no tiene razón de existir la Comisión de Levantamiento de Inmunidad, porque será el testimonio viviente que acá, o torongo no come torongo, que acá esa comisión no es de inmunidad sino de impunidad. Y ese testimonio, yo como parlamentario no se lo quiero ofrecer a todos los peruanos. Yo creo que el congresista Renán Espinosa, cuya honorabilidad no está en tela de juicio, debe ser el primero, emulando a la congresista López, a otro congresista, pedir que autoricen el levantamiento de su inmunidad para demostrar su inocencia. ¿Qué tanto problema nos hacemos, señor presidente? Ese informe que se ha sustentado el día de hoy, de verdad, es una vergüenza. Por eso, señor presidente, creo, lo digo con la pasión de defender esta institución donde trabajo hace 16 años. Le solicito concluya, congresista, en breves segundos. Le estamos haciendo daño al Parlamento en su conjunto. La Comisión de Levantamiento de Inmunidad no es el Tribunal Constitucional para decir si se ha violentado el debido proceso. Porque si el congresista que está siendo procesado tuviera alguna observación sobre la juez, el artículo 31 del Código de Procedimientos Penales permite que pueda recusarla. Y cuando la recusa, mientras dure la recusación, la juez no puede actuar ninguna otra diligencia. Hay garantías en el debido proceso, señor presidente. Inclusive puede plantear una acción de amparo para parar una actuación indebida de un juez. Lo que no se puede de ninguna manera, señor presidente, es utilizar la Comisión de Levantamiento de Inmunidad. Yo sé que el congresista Renán Espinosa no lo ha hecho, sino creo que la comisión, los 3 miembros que han votado a favor de este informe no han leído los actuados y no han actuado de acuerdo a lo que establece el segundo párrafo del artículo 16 del reglamento. Más bien lo han violentado y lo han afectado. Por eso creo que el Pleno debe rectificar esta decisión. Gracias, presidente. Gracias. Tiene el uso de la palabra el congresista Yude Simons. Presidente, yo tengo aprecio por el congresista Renán Espinosa, por cierto,
tampoco lo conozco mucho, pero ya es un colega que está trabajando con nosotros casi 2 años y medio y hay una relación humana y política. Pero es evidente que hay que proteger el Parlamento. O sea, el filósofo decía, ¿no? Yo soy amigo de mis amigos, pero más amigo de la verdad. Yo estoy convencido que el congresista, frente a una acusación por pintas, la verdad que es ridículo. Pero, ¿qué pasaría si un ciudadano común y corriente fuera el juzgado o fuera el investigado? Evidentemente, va al proceso. Y si es inocente, sale. Y por cuestión de pintas no lo van a sancionar. Entonces, hace bien el congresista Espinosa cuando dice, mi caso no es de corrupción, pero hace muy bien los congresistas cuando dicen, se trata de la visión que tiene el pueblo peruano con respecto al Congreso. La visión que tiene que aquí hay impunidad entre nosotros, que nosotros nos protegemos y evidentemente hoy el Congreso de la República es la institución más desprestigiada. Yo también le pido con todo el cariño, con todo el respeto al congresista, que él diga, voy a someterme a la investigación, porque estamos hablando de que los congresistas tienen 2 tipos de inmunidad. La inmunidad, como aquí bien se dice, la inmunidad de arresto y la inmunidad de proceso. Y lo que se trata acá es definitivamente que este Congreso elimine la inmunidad de proceso. Algunos congresistas dicen que no, que somos una clase especial de que va a haber venganza política y cómo los congresistas, los presidentes regionales y los alcaldes le abren 100 juicios y tienen que someterse a 100 juicios. Yo he sido presidente regional y he tenido cualquier cantidad de juicios, no he tenido ningún temor en ir a mis procesos, porque no soy corrupto, pues. Ninguna denuncia por corrupción. Pero entonces, la imagen del pueblo es, mira, no tiene paja de rabo. O rabo de paja, ¿no es cierto? No tiene. Y entonces, yo creo, y le pido al congresista Espinosa que lo haga. Presidente, yo estoy presentando un proyecto de ley de reforma constitucional que modifique el artículo 93 de la Constitución para eliminar la inmunidad parlamentaria del proceso. Esto es novedoso en el Perú. En el Perú posiblemente. Pero fíjense ustedes, la inmunidad se presentó frente a lo que significaba la monarquía. Claro, los reyes tenían todo el poder con el poder judicial y podían hacer lo que le daba la gana con los parlamentarios, entonces se creó la inmunidad para que no haya venganzas políticas. Pero esto ha terminado ya en abuso, presidente. Y tenemos países como Argentina, Bolivia, Brasil y Colombia que han eliminado la inmunidad de proceso. Tenemos países como Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Canadá, Noruega, Holanda, Francia, Italia, que ya no se aplica la inmunidad parlamentaria. Concédase tiempo adicional al congresista Simons. Gracias, presidente. Entonces, yo lo que quiero es que los ciudadanos que votaron por nosotros, lo que quiero es que los ciudadanos a quien nosotros, cuando nosotros hacemos campaña, le decimos que somos iguales, que somos horizontales, y que deben recuperar la confianza en la clase política, diga que el Congreso empezó por el camino que corresponde, el camino derecho. Saludamos el hecho de que 2 congresistas de grupos de oposición hayan dicho, investíguenme, pues no tengo nada, y aplaudimos acá, Yo quiero aplaudir al congresista Hernán Espinosa porque está pensando en lo que significa el Congreso de la República y estoy seguro que él va a salir airoso. Por lo tanto, presidente, yo espero que los congresistas apoyen, Javier, en la eliminación de la inmunidad de proceso y todos seamos horizontales. No estoy hablando de inmunidad de arresto, que es diferente. Estamos hablando de inmunidad de proceso. Congresista Hernán Espinosa, como amigo le digo, usted puede salvar y puede demostrar que Otorongo no come Otorongo y que ese es inocente. Muchas gracias, presidente. A usted, congresista. El congresista de la Torre tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. He escuchado a algunos colegas congresistas participar en esta noche y a veces nosotros mismos nos desprestigiamos cuando a una comisión que ha nombrado este Parlamento lo tratamos o lo descalificamos indicando que su informe o dictamen es un mamotreto. Si así nosotros mismos nos descalificamos, obviamente creo que nosotros pensamos y
debemos respetarnos entre nosotros. El colega Becerril indicaba que el congresista Renan Espinosa tiene como 80 procesos. Es obvio, o 90. Como decía Yehude Simón, un alcalde, un presidente regional, un presidente de la República, obviamente se va ganando procesos judiciales, algunos con razón, algunos sin razón. Yo creo que eso se ventilará en el tema judicial. En este caso, yo he entendido que el colega Renan Espinosa ha hecho unas pintas, luego los ha borrado. El Jurado Nacional de Elecciones ha verificado que efectivamente esas pintas han sido borradas y creo que la Comisión de Levantamiento de Inmunidad se ha pronunciado sobre un caso. No se puede pronunciar los casos que ha mencionado el colega Becerril, porque el único caso que ha llegado al Congreso de la República es el caso de las pintas. Me pide una interrupción el colega Velázquez. Congresista Velázquez, tiene usted una interrupción de 1 minuto. Presidente, el término que yo he expresado no es peyorativo. Mamotreto es una cosa mal hecha. Y yo sí me ratifico que ese informe está mal hecho. ¿Acaso eso puede ser insultante? Lo que yo sí creo, señor presidente, es que cuando uno es una autoridad pública, tiene que dar ejemplo, no de superioridad ante el ciudadano. No es verdad que somos padres de la patria. Esa idea la concibieron los monarcas. Nosotros somos servidores del país. Entonces, si aún, como ha dicho Yehude Simons, a un ciudadano, este es un delito que no tiene nada que ver con actos de corrupción, por eso no está en tela de juicio la honorabilidad del congresista, que es materia de la solicitud de levantamiento de inmunidad. Lo que creo es que el mensaje que le vamos a dar al país es que un funcionario público llega al Parlamento y a partir que llega al Parlamento se cortan todos sus juicios. O sea, reemplazamos a la justicia ordinaria por la justicia parlamentaria. Amigo, yo te ayudo porque eres mi amigo de mi bancada. No, creo que estamos afectando gravemente la imagen del Parlamento. Gracias, congresista. Continúe, por favor, congresista de la Torre. Me pide una interrupción el congresista Renan Espinosa. Congresista Renan Espinosa, tiene usted la interrupción. Muchas gracias, presidente. A mí me parece muy oportuno y claro lo que ha mencionado el congresista Velázquez respecto que si uno tiene alguna duda de la actuación proba de la jueza, uno la puede recusar. Pero, congresista, la jueza resolvió mi cuestión previa días antes de que sea formalmente nombrada. O sea, yo ni tenía conocimiento que la jueza se iba a abocar a mi caso. O sea, se abocó a mi caso sin tener la formalidad de abocarse. No podía recusarla. La jueza fue cambiada desprofesamente a ese juzgado para no resolver la cuestión previa. Y como bien lo ha dicho usted, la sala es la que ordena que se abra instrucción, porque el juez original no encontró mérito para abrir instrucción. No podía yo recusar a esa jueza porque la jueza, vuelvo a mencionarlo, fue nombrada una semana después en el peruano y ella resolvió mi cuestión previa en contra una semana antes. Y otro tema que quería aclarar, que sí hay motivación política. No lo dije en mi primera intervención porque no creí que esto tendría una valoración en este extremo. Tiempo adicional. Es preciso mencionarlo. Como ya lo mencioné, el jurado ordena que se borren las pintas. La municipalidad borra las pintas, el jurado saca una resolución y archiva el caso. Fin del caso. Pero viene un ciudadano y presenta una denuncia ante la Fiscalía. ¿Quién es este ciudadano? Es un candidato a regidor por Cambio Radical. ¿Por qué el señor hace esta denuncia? Porque 10 días antes de que él formulara la denuncia, 10 días antes, el señor Alex Curi, candidato a la alcaldía de Lima, salió en una conferencia de prensa a denunciar que yo lo había tachado, que yo era el culpable de su desgracia electoral y que no había podido ser candidato. Es de conocimiento público. El señor Alex Curi salió a denunciar que yo había sido el autor con nombre propio de la tacha que el jurado al final le dio, y por eso no pudo ser candidato. 10 días después, el candidato a regidor de Cambio Radical me presenta esa denuncia. Por eso que hay una motivación política. La Fiscalía y esta jueza y estos jueces que están en la Corte Superior de Lima Norte, que sabemos que hay mucha corrupción en ese juzgado, en esa jurisdicción. Unos segundos para que pueda concluir, congresista. Muchas gracias. Es por eso que ellos se convierten en instrumentos de persecución política. Presidente y queridos colegas, yo no tengo nada que temer ni esconder. Es cierto, acá no hay ningún tipo de acto de corrupción, acá no se está viendo colusión, concusión, enriquecimiento ilícito, apropiación de nada. No hay nada.
Entonces, pero no sobre el discurso, muy claro, por cierto, que nadie debe tener impunidad, no puede despojarse y entregar a un parlamentario como instrumento de venganza política del Poder Judicial por este señor Curi. Porque yo estoy convencido y estoy seguro, no solo por la denuncia que hace su regidor, sino por todos los elementos que lamentablemente no hay acciones probatorias de lo que ha ocurrido durante todo ese tiempo. El señor Curi, aunque parezca absurdo, juró venganza porque dice que yo lo había tachado. Entonces sí hay una motivación política, sí me quieren hacer daño. Y como lo dijo el congresista Velázquez, esto es un hecho tan sencillo que ha ocurrido en el año 2010, en febrero, y ya estamos ahorita en agosto del 2013. Los que son abogados podrán sacar cuenta que incluso el Poder Judicial se ha demorado tanto que hasta la causa ya ha prescrito. Concluya, por favor, congresista. El hecho ocurrió en el año 2010 y estamos agosto de 2013, febrero del 2010. Hasta por último la causa ha prescrito, pero sin embargo el Poder Judicial insiste que de oficio debería declarar la prescripción, porque como ya lo he mencionado en su momento, nunca se quiso aperturar proceso porque no había delito. Eso es todo lo que quería aclarar en la persecución política y en la imposibilidad de recusar a una jueza que no era formalmente nombrada en el momento que resolvió el tema. Muchas gracias, presidente. Gracias. Puede concluir, congresista de la Torre. Excepcionalmente, señor presidente, el presidente de la comisión, por alusión, pide uso de la palabra. Martín Rivas. Por alusión, congresista Martín Rivas. Gracias, presidente. Ciertamente me llama poderosamente la atención. Sí soy abogado, congresista Velázquez, y usted perfectamente lo sabe, y sabe también el alma mater donde he estudiado, porque también pertenece a mi región. No tengo tantos años como usted en este parlamento, ni la experiencia política que usted tiene. Pero sí sé leer bien la norma, y hay que leer bien lo que dice el artículo 16. Aquí se trata, efectivamente, en el inciso tercero, dice, solo que exista motivación de carácter legal y no de índole política, racial, religiosa o de otra naturaleza discriminatoria. Le faltó leer esa parte. Y si nos vamos más allá, señor, el titular de la acción penal, ¿quién es? Es el fiscal. Perfecto, los fiscales denuncian. Pero ¿cuál es el filtro constitucional? Es el juez. Y si un juez viola el debido proceso, señor, ¿nosotros qué somos? Somos el primer poder del Estado. Hay una violación flagrante al debido proceso. Claro que sí. Y hay una violación flagrante al debido proceso en tanto en cuanto una juez resuelve, en la medida en la que ya fue. Resuelve una juez cuando ha sido trasladada sin abocamiento a una causa, y no solamente sin abocamiento a una causa, sino que resuelve una cuestión previa cuando ya el señor estaba investido de la inmunidad parlamentaria. Para concluir brevemente, por favor, congresista Rivas. Es evidente que nosotros nos hemos circunscrito, señor, a lo que establece propiamente el reglamento, que es ley, y a lo que dice el Tribunal Constitucional. Entonces, cuando dicen que está mal, este es un foro político. Y como foro político aquí, las decisiones se toman por votos. Y otra cosa que tengo que decir acá. La Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria sesionó. El congresista Bedoya presentó su renuncia y luego el congresista Bedoya la retiró. Aquí está, señor, la renuncia del congresista Bedoya. Y el congresista Aguinaga presentó su licencia. En tanto en cuanto estaban en desacuerdo con este dictamen hecho, evidentemente, por la votación hecha dentro del seno de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, se hubiera presentado un dictamen en minoría, y usted perfectamente lo sabe. Entonces, ¿de qué mamorreto estamos hablando? ¿Quién está haciendo las cosas mal o no? No voy a caer en adjetivos ni en calificativos. No tengo la experiencia, querido colega, que usted tiene, pero sí mantengo el respeto por mis colegas. Claro que sí. Gracias, congresista. Congresista de la Torre, le pide al congresista Becerril una interrupción, si fuera tan amable, antes de concluir. Quisiera, a través de interrupciones, si fueran tan amables. Sí, lo sé. ¿Le concede la interrupción, por favor? Gracias, presidente. Obviamente que cuando menciono que hay 92 procesos que se le sigue al colega Renán Espinosa, entiendo perfectamente que no por los 92 están pidiendo el levantamiento de su inmunidad, pero sí es importante esa valoración, porque
la opinión pública conoce ese vídeo donde se hace público y él reconoce esos procesos que tiene. Por lo tanto, eso servirá para que cada uno de nosotros vea el daño que le va a hacer a este Congreso de seguir con este blindaje. Y ya que hablamos del tema, está firmado pues por el colega Martín Rivas, por el colega Tomás Zamudio, por el colega Norman Lewis. Los tres, dos de Gana Perú, uno de Perú Posible, en ese pacto por la impunidad que lo sigue manteniendo. Le rogaría que concluya, congresista, porque estamos en medio de interrupciones. Donde también esa impunidad ha seguido y sigue en el caso de Alejandro Toledo. Son los favores políticos, las motivaciones que tienen en este tema. Y eso no lo podemos permitir, porque es el daño que hacemos a la imagen de este Congreso y el daño que nos hacemos a nosotros mismos. Por lo tanto, yo le pido al colega que tenga la valentía, así como las colegas han pedido el levantamiento de inmunidad, que tenga esa valentía y lo haga si no tiene nada que esconder. Gracias, presidente. Gracias. Hay dos congresistas que han pedido la palabra por alusión. Yo le voy a pedir al congresista que concluya y voy a dar el uso de la palabra al congresista Velázquez Quesquén. No quisiera que las alusiones se conviertan en un debate dentro del debate. Permítame, por favor, ordenar la discusión para que podamos escucharnos todos. Concluya, por favor, congresista de la Torre. Está bien, perfecto. Vamos a darle su uso de la palabra en su momento. Congresista. Muchas gracias, presidente. Creo que coincidimos que hay que recuperar la imagen del Congreso. Evidentemente, muchas veces acá vemos, sobre todo en la prensa, discusiones que en realidad en las provincias se requiere otro tipo de decisiones del Parlamento. Debatimos leyes o comentamos leyes como el financiamiento de partidos, cuando en provincias es otra la realidad que el pueblo piensa. Creo que en esos problemas que vienen de las provincias, de las regiones, este Parlamento debería tomar en primer tema la discusión en las legislaturas. Muchas gracias, presidente. Por alusión al congresista Velázquez Quesquén. Presidente, yo lamento que el presidente de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad ha leído el artículo al revés, porque en su propio dictamen, mire lo que dice el Tribunal Constitucional, cuya sentencia es de cumplimiento obligatorio por parte del Parlamento. ¿Qué dice el Tribunal Constitucional? Dice que la razón de la inmunidad parlamentaria es prevenir aquellas detenciones o procesos penales que sobre bases estrictamente políticas pretenden perturbar el debido funcionamiento del Congreso o alterar su conformación. Miren lo que dice además. Una vez determinada la ausencia de toda motivación política en la acusación, el Congreso tiene el deber de levantar la inmunidad del imputado. Sentencia número 006/2003, que justamente la ha utilizado la Comisión de Levantamiento de Inmunidad como escolta de sus fundamentos. Por eso, señor presidente, no podemos, de ninguna manera, yo no voy a adjetivar al congresista Renan Espinosa, me merece el mayor de los respetos, yo creo que de esta causa va a ser librada. Gracias. Congresista Elías. ¿Le podría conceder una interrupción al congresista Espinosa, si fuera tan amable? Con el mayor gusto. Por favor, congresista Hernán Espinosa. Muchas gracias, congresista Elías, presidente. Bueno, hay algo que el congresista Becerril repite a cada momento. Dice que yo tengo 90 y tantos procesos, y pasa un video, él dice que tengo 90 y tantos procesos. Yo le pediría que se informen bien. Lo que ese señor periodista Ortiz sacó en su programa cuando me invitó fue un reporte antiguo de 90 denuncias durante los 8 años que fui alcalde. Denuncias que todas han sido desestimadas, archivadas, o la terminología del orden jurídico. Y lo único que tengo el proceso y ninguna otra denuncia más es lo que ya se ha mencionado. Todas las demás son denuncias. Y no porque alguien lo denuncie lo hace culpable.
Por ejemplo, el hermano del congresista Becerril ha sido denunciado por asesinato. Yo no voy a creer que el hermano del señor Becerril es culpable. Es una denuncia y seguramente la archivarán. Pero no significa que para el entendimiento de la población, y no sé si el colega es abogado, pero sería importante conocer un poco de derecho, una denuncia la puede poner cualquier ciudadano, pero no lo hace culpable a uno. Gracias. Congresista Elías. Una interrupción al... Perdón, me pidió una interrupción la congresista Carla Schaefer cuando termine. Además va a ser por alusión, ahorita te aluden. Gracias, presidente. Presidente, luego de evaluado el análisis efectuado por el abogado, congresista, presidente de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, respecto del pedido efectuado por el presidente del Poder Judicial contra el ahora congresista Renan Samuel Espinosa Rosales, la misma se basa respecto a un supuesto conflicto de intereses entre el citado congresista y la juez Rosario Marlene Dávila Arquíñigo, que como se podrá observar no hay otro fundamento adicional y menos aún no se refiere si el pedido de levantamiento de inmunidad parlamentaria efectuado por el presidente del Poder Judicial cumplía o no los requisitos mínimos exigidos por ley, lo cual quiere decir que no verificaron en la comisión o no quisieron verificar si dicha solicitud cumplía con los requisitos formales exigidos por ley. Y lo que es más, incurre en serias contradicciones al tratar de equiparar una inhibición con una recusación, sin tener en cuenta que ambos conceptos pueden ser primos hermanos para algunos, pero son totalmente distintos. Sin tener en cuenta que ambos conceptos, la inhibición se da cuando el magistrado de oficio o de mutuo propio se aparta del proceso porque cree que estaría en curso en una de las causales que contempla el artículo 29 del Código de Procedimientos Penales, 53 del nuevo Código Procesal Penal. Mientras que la recusación se da cuando una de las partes intervinientes en el proceso, fiscal, acusado o parte civil, solicitan el apartamiento del magistrado del conocimiento de la causa conforme al artículo 31 del Código de Procedimientos Penales o 54 del Código Procesal Penal. Que efectuada dicha aclaración, no puede ser posible que la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria incurra en semejante error jurídico y es más, en su quinto párrafo del 5.3 del análisis del citado dictamen, señaló textualmente dicha contradicción al señalar lo siguiente: la juez debió inhibirse de conocer la referida causa al haber un conflicto de intereses con una de las partes. Y señala como fundamento justamente el artículo 31 que se refiere a recusación y no a inhibición. Como se podrá advertir, no podemos tolerar dictámenes de esta naturaleza, tanto más si son contradictorios en su contenido, sin existir ningún fundamento respecto a que si el pedido de levantamiento de inmunidad parlamentaria solicitada por el Poder Judicial cumplía o no con los requisitos, y deliberadamente basó su rechazo a dicho pedido en un supuesto conflicto de intereses entre la jueza y el congresista Espinosa. Que de ser cierto dicho conflicto, el ahora congresista Espinosa Rosales debió haber recusado a la magistrada, porque la ley se lo permitía, y dicha recusación hubiera sido resuelta por un tribunal superior, por un juez superior. La pregunta es, si teniendo todos los mecanismos legales para recusar a la magistrada, ¿lo hizo? Y si no lo hizo, ¿cómo quedó el caso? Finalmente, el congresista alega una persecución política al momento de efectuar sus descargos ante dicha comisión. Sin embargo, no ha precisado en qué consistiría esta persecución política, a lo que se agrega que el pedido efectuado por el presidente del Poder Judicial tiene como sustento un informe que hacen los miembros de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria del Poder Judicial y que está suscrita por... Tiempo adicional. Y que está suscrita esta Comisión del Poder Judicial por 3 jueces supremos titulares, entre los que se encuentran los doctores José Luis Lecaros Cornejo, Víctor Prado Saldarriaga y Duberlí Rodríguez Tineo. Me pregunto, ¿acaso estos 3 señores jueces supremos tendrían también algún interés en perjudicar a la ahora congresista Espinosa Rosales? La respuesta es no. No mancillemos aún más la alicaída imagen del Congreso de la República al tratar de rechazar pedidos de levantamiento de inmunidad parlamentaria efectuados por el Poder Judicial que cumplen los requisitos estipulados por ley. Cuando, por ejemplo, vamos a dar a la ciudadanía, ¿qué ejemplo daremos a la ciudadanía si nosotros como legisladores no cumplimos con la ley? Les recuerdo que a la fecha es otro el juez o jueza quien conocerá el proceso y ya no es la magistrada cuestionada.
Por la razón, pido al Pleno rechacen dicho dictamen y se proceda al levantamiento de la inmunidad parlamentaria del congresista Renan Samuel Espinosa Rosales. Muchas gracias. Gracias. Le había conseguido una interrupción a la congresista Schaeffer y se prepara para intervenir luego el congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Gracias, presidente. Gracias, congresista Elías. Considero que cada persona es dueña de sus actos, especialmente cuando entra uno a la vida pública, a la administración pública. Está expuesto a tener muchos juicios. El señor Renan Espinosa ha sido alcalde durante 8 años. Él tiene que responder a los juicios o a las demandas que le han entablado las personas cuando ha sido alcalde. El hecho que ahora sea congresista no tiene que blindarse para poder asumir esos juicios y que él, con la verdad en las manos, se defienda. Que no se defienda bajo una institución. Para concluir, por favor, congresista, está en interrupción. Gracias, presidente. Como es el Congreso. El dictamen de la comisión está hecho por miembros que representan a las bancadas que están a cargo ahora de la mesa directiva, que están tratando de limpiar la imagen de nuestra institución. Entonces, yo le pido al congresista Renan Espinosa que él tenga la valentía de pedir su levantamiento de inmunidad y que vaya a defenderse con su verdad al fuero que le corresponde. Gracias, presidente. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el congresista Víctor Andrés García Belaúnde y se prepara la congresista María Magdalena López Córdoba. Presidente, me piden 2 interrupciones a mi derecha y a mi izquierda, cuando en realidad debería ser al revés, por cuestiones ideológicas. Pero en fin. Congresista Rimarachín y enseguida el congresista Galarreta. Gracias, colega Víctor Andrés. Firme en mi posición, no importa la ubicación. Quiero hacer una pregunta porque lo que hay que eliminar es la duda si es que hay o no motivación política. Lo que ha expresado el congresista Velázquez Quesquén y otros colegas más. Sí hubo motivación política en esta denuncia y para ello pido al presidente de esta comisión, el congresista Martín Rivas, que responda lo siguiente. La denuncia fue formulada a través de la Gerencia de Fiscalización Electoral del Jurado Nacional de Elecciones, fue formulada a través del Procurador Público del Jurado Nacional de Elecciones, hubo un procedimiento regular porque ellos son los únicos titulares para hacer